Continuamos con este estudio de Santiago. Vimos que esta carta se puede plantear, y de hecho así la estamos planteando, como un autoexamen de madurez espiritual. Y la forma de este autoexamen son preguntas que nos podemos hacer nosotros mismos sobre diferentes tópicos de la madurez espiritual. Y en esta ocasión es la pregunta número 4, que dice así: ¿trato con amor y respeto a todos por igual, sin discriminar a nadie? Y ahí tendríamos que respondernos nosotros, sí o no. Este es un asunto demasiado importante. La discriminación causa mucho daño. Un fragmento de un texto que vamos a ver hoy dice: si muestran favoritismo, cometen pecado. Dios resumió su voluntad en amarlo a Él y amar al prójimo. Y esos dos aspectos del amor, o dos enfoques del amor, tienen igual jerarquía. Amarlo a Él y amar al prójimo. Y es más, yo no puedo amarlo a Él si no amo a mi prójimo. A ese grado están vinculados estos dos aspectos del amor. Si yo discrimino, le fallo a Dios. Y entonces, como un creyente, como un hijo de Dios, ante nuestro Padre, tenemos que atenernos entonces a las consecuencias, porque estamos haciendo algo que no le agrada a Él, sabiendo que no le agrada. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Y dice la base bíblica: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen: siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú, estate ahí de pie, o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado. Y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esa es la base bíblica del estudio que tendremos hoy. Y antes de empezar, yo quisiera que oráramos. Señor, gracias por dejar un tema como este. Gracias, Señor, por el capítulo 2 de la carta de Santiago, que toca en un inicio este aspecto tan importante y tan lamentable entre tus hijos, Señor, que es la discriminación de unos y otros a causa de la apariencia personal, a causa de la condición y el estado social. Señor, ayúdanos a poder hoy estudiar este texto y aprender de él y entender qué cosas tenemos que mejorar, Señor. Gracias porque lo dejaste en tu palabra por medio de Santiago, hermano de Cristo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Al creer por fe en Jesucristo, ya sabemos todos, somos hechos salvos para siempre. Nuestros pecados son perdonados, lo que garantiza vida eterna. Sin embargo, esa vida eterna y esa garantía que tenemos no elimina
las tentaciones, el sufrimiento y las posibles consecuencias si, por ejemplo, nosotros finalmente caemos en alguna de esas tentaciones que tendremos a lo largo de la vida. No lo elimina. Todo eso es causado por esa naturaleza pecaminosa que todos aún conservamos, aunque seamos ya salvos. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da el poder para vencer. No estamos solos. Santiago ya en el capítulo 1 ha tocado varios temas. Ha tocado el tema de la prueba y lo presenta a Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, a la prueba como una bendición, como un mecanismo por el cual, si perseveramos con paciencia, finalmente llegaremos a la madurez. Así que la prueba no es una desgracia. La prueba y la tentación no son una desgracia, son un sistema creado por Dios. Vimos también la tentación, el proceso de pecado y la bendición de vencer. El pecar no es instantáneo, es un proceso, se gesta como un alumbramiento, como un nacimiento, se gesta y tiene un proceso hasta que finalmente desemboca en pecado como tal. Debemos estar claros en que la tentación por sí misma no es pecado. Ser tentados no es pecado. Caer en la tentación, ceder a la tentación, ceder a nuestros instintos, a nuestros apetitos, a nuestros deseos, eso sí ya se convierte en pecado. Vimos también en esta carta, en el capítulo 1, la importancia del dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestras acciones, sobre nuestras reacciones a las acciones de otros. Es importantísimo que nosotros como creyentes podamos tener dominio propio, porque de esa manera estaremos cuidando un testimonio que es demasiado importante. Recordemos que nosotros no solo cuidamos nuestro testimonio, nosotros representamos a Cristo, y si descuidamos nuestro testimonio, estamos también dañando el testimonio de Cristo. Ahora veremos el daño que causamos al discriminar a otros. Especialmente porque si ya somos salvos, tenemos un llamado a ser luz del mundo. Pero yo no puedo ser luz teniendo acciones o haciendo cosas de las tinieblas, porque entonces se convierte en una contradicción y eso crea confusión. Y pensemos, si Dios no discriminó a nadie cuando Él diseñó su plan de salvación, que está disponible para toda la humanidad, sin importar cuál sea la gravedad de su pecado. Si Dios no discriminó a nadie, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Creo que muchas veces olvidamos esa perspectiva y entonces empezamos a actuar como no deberíamos actuar. En el capítulo 2 iniciamos con el versículo 1. Dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. No tengan su fe. Cuando habla de fe aquí tenemos que recordar que esa palabra fe tiene muchas posibilidades. Del original se puede traducir a nuestro idioma en muchas formas. Depende de qué contexto esté hablando. Y en este caso el contexto que está hablando nos lleva a entender que dice ahí: no tengan su vida en Cristo. No tengan su confianza en Dios. A eso se refiere fe. Porque está hablándole ya a salvos, no está hablando a personas que deben tener fe para llegar a ser salvos. Son salvos. Entonces la fe de la que habla es la vida cristiana, nuestra vida cristiana, en medio de este mundo de oscuridad. No vivan la vida cristiana ni ejerzan su confianza en Dios así. La fe que nos salvó ahora debería evidenciarse en una vida santa, imitando a Jesucristo. Pero ¿cómo podemos imitar a Jesucristo con tantas cosas que tenemos nosotros de carnalidad?
la única forma que podemos hacerlo es en el poder que nos da el Espíritu Santo, que ahora mora en nuestro corazón si ya somos de Él. Y dicen, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Antes de seguir, yo quiero acentuar aquí la forma en que Santiago se refiere a Jesús. Recordemos que Santiago es hermano, o diríamos medio hermano de Jesús, hermano de mamá de Jesús. Sin embargo, durante todo el tiempo que Cristo estuvo predicando en este mundo, Santiago fue un incrédulo. Y muchas veces, hasta incluso empujó a Jesús a exponer su vida en momentos riesgosos, porque él no creía en Jesús. Fue hasta que Jesús murió y resucitó que se encontró con Santiago, y entonces Santiago creyó en Jesucristo como su Salvador. A partir de ese momento, Santiago se integró al grupo de discípulos de Jesús y llegó a ser importante. Eso es parte del contexto que ya vimos. Llegó a ser importante en la iglesia primitiva. Este Santiago, que no creía en Jesús, ahora le llama nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es el título más honroso que se le puede dar a Jesús. No sean inconscientes. Está diciendo, al decir, no muestren su fe en una actitud de favoritismo. No sean inconscientes. Muestren amor e imparcialidad. No den un trato preferencial a unos, despreciando a otros. Si Jesús no lo hizo, Jesús, que es Dios hecho carne, perfecto, tentado en todo, pero sin pecado. Si Jesús, teniendo Él el derecho, si Él hubiera querido de hacer acepción de personas o discriminar, Él no lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Y ahí deberíamos preguntarnos, ¿somos mejores que Cristo? ¿Somos más santos que Él? ¿O somos más importantes que Cristo? De ninguna manera. Romanos 2:11, en la Nueva Versión Internacional, dice, porque con Dios no hay favoritismos. Estamos estudiando la carta escrita por Santiago, hermano de Jesús. Y esto en Romanos lo está diciendo Pablo, apóstol a los gentiles. Son dos personas seguidoras de Jesús, discípulos, creyentes, pero que son totalmente consistentes en la enseñanza. Y muchas veces se ha querido presentar Santiago como una carta que entra en contradicción con las enseñanzas de Pablo. Ya vimos que es mala interpretación. Cuando se llega a esa conclusión, es que estamos interpretando mal las Sagradas Escrituras. Versículo 2. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido con ropa lujosa, un hombre, anillo de oro, ropa lujosa. Cuando dice entra a su congregación, está hablando de una iglesia local seguramente. O seguramente en el momento que están reunidos y congregados los hermanos de ese lugar. Hoy diríamos en una iglesia local o en un grupo de hermanos o un grupo de creyentes se acerca a alguien con estas características. Es una persona ajena al grupo, obviamente. Es ya sea un visitante o un invitado al grupo, pero inmediatamente se hace notar por la forma en que él va vestido y los accesorios que lleva. Lleva un anillo de oro. No todos llevaban un anillo de oro, ni en esa época ni en esta época. Y vestido con ropa lujosa. Todos podemos distinguir cuál ropa es una ropa bastante sencilla y cuál ropa es una ropa lujosa, muy cara. Pues esta persona iba con rasgos en su vestuario que denotaban que era una persona de alto poder adquisitivo o de una alta posición social. Llevaba exhibiendo cosas externas muy llamativas y, por lo que dice Santiago acá, muy deseables también para los hermanos. Y no está mal que nosotros deseemos algunas cosas, vestirnos mejor, algunos accesorios en el vestido, y no solo eso.
Hoy podríamos decir usar el reloj tal, el celular marca tal o el carro marca tal del año. Son cosas en las que nosotros aspiramos. Por eso se le llama a estas cosas, son aspiracionales o deseables. Y recordemos que a los seres humanos la riqueza siempre les despierta fascinación. ¿Por qué? Porque si empezamos a relacionarnos con alguien así, inmediatamente empezamos a pensar, podríamos de repente aspirar a ser parte de su círculo de relación, o a quiénes nos podría llevar él, a qué otros de sus amigos nos podría él encaminar, o a quiénes de sus amigos él podría invitar a nuestro grupo. Y eso nos ayudaría mucho. Y ahí empiezan ya otras cosas que no son el Evangelio. Él nos podría ayudar económicamente, nos podría dar canales para que nuestra congregación pudiera aspirar a estar en los círculos de poder donde se toman las decisiones. Todo eso no es el Evangelio. No es el Evangelio. Ya son distorsiones del Evangelio, pero que se aplican en la vida real de las congregaciones. Continuamos en el versículo 2 y dice, y también entra un pobre con ropa sucia. Y también, debemos entender, junto o muy pronto después de que entró el rico, entra entonces un pobre. Una persona que contrasta totalmente con la posición social del que acaba de entrar. Sin vestido, ni joyas, ni nada valioso. Nada deseable. Aquí lo describe como con ropa sucia. Pero esta expresión de ropa sucia es la expresión griega, que es el idioma original, ruparás. Y literalmente, esa palabra significa ropa usada, ropa vieja, ropa sucia, ropa inmunda, ropa maloliente. Podemos todos imaginar inmediatamente cómo era el aspecto de esta persona que entró después de que el rico ya había entrado. Era una persona con condición miserable de baja posición social. Y eso nos recuerda inmediatamente la historia que Jesús cuenta del rico y Lázaro. Decía, había un hombre rico, y eso está en Lucas 16, 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Miren qué contraste tan fuerte. Y podemos pensar que estos contrastes Santiago los está tomando de enseñanzas de Cristo, que fueron después enseñadas por los apóstoles, por los discípulos de Cristo en diferentes lugares. Contrastes fuertes. Pero ¿cuál es la idea de este contraste fuerte? Y dice, dan atención especial al que lleva la ropa lujosa. Y dicen, siéntate aquí en un buen lugar. Miren qué trato le están dando. Y no decimos que ese trato esté mal. Está muy bien. Está muy bien. Cuando dice dan, es que era una conducta colectiva. Todos estaban en esa misma disposición de que a alguien vestido con ropa lujosa se le diera una atención especial. Esa atención está basada en la apariencia de la persona que entró. No está basada en lo que la persona es en sí misma. Es por pura apariencia. Y el tipo de atención que le brindan se sale de lo ordinario. No es normal que hagan eso. Sin embargo, es conducta colectiva. Claramente hay un interés detrás de ese trato especial. Hay un interés muy marcado. Y muchas veces ese interés es intencional y es institucional. Hay grupos, hay iglesias locales, hay grupos de creyentes que definen cuál es su grupo objetivo, cuál es su target.
y diseñan un perfil del tipo de incrédulo que están buscando para integrarse a su congregación. Eso no está mal, porque permite focalizar los recursos de la iglesia en cierto objetivo. El problema es cuando alguien llega y no es del perfil, no encaja en el perfil. Entonces empieza un problema, porque al no encajar no es tratado como las personas que sí encajan en el perfil y es marginado. Y le dicen en este caso que Santiago está planteando, siéntate aquí en un buen lugar. Y es guiado seguramente por los hermanos hasta ocupar un lugar de honor, un lugar principal. Todos los judíos, y en este caso Santiago está hablándole a creyentes de origen judío, sabían que en las sinagogas había lugares especiales para los rabinos, para los escribas, para los fariseos, para los doctores de la ley. Y esos lugares eran lugares de honor. Pues le estaban dando un lugar como estos de honor a este rico. Eran reservados para personas honorables. Continuamos en el versículo 3 y dice, y al pobre, miren el contraste. Y ahí es donde está el problema. El problema no está tratar bien al rico. El problema es no tratar de esa manera a todos. Y al pobre dicen, tú, estate ahí de pie. O siéntate junto a mi estrado. La forma de tratarlo ahí es una forma que también demuestra una conducta colectiva. Dicen, es plural. Y la repulsión o la forma, el trato rudo que le dan a esta persona está basado en la percepción, en la apariencia. Cuando le dicen, tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado, ambas, miremos bien, ambas son opciones deliberadamente incómodas. El propósito es que la persona se sienta realmente mal de estar en ese grupo. Va a estar parado mientras todos los demás están sentados. Va a estar sentado a los pies del anfitrión de la reunión. Son opciones denigrantes, opciones incómodas, ya sea físicamente incómodas o también emocionalmente incómodas. No hay un diálogo, no hay una conversación. Las frases lo que muestran ahí es que es una orden lo que están dándole. Y parece como que el trato es algo ya establecido. Definitivamente hay un interés detrás de ese trato poco amable, de ese trato rudo y de ese trato áspero. Lo que podemos imaginar acá es que el interés es que lo tratamos tan mal y le damos opciones tan incómodas, tan denigrantes, que esa persona probablemente opte por irse. Y al irse ya no causa una molestia ni una incomodidad, porque así podemos nosotros pensar que al rico le molesta que una persona de esa categoría tan pobre esté ahí donde él se está congregando. Todos son prejuicios. Prejuicios llevados a la práctica de una iglesia local. Eso podría pensarse como una decisión estratégica. ¿Por qué? Porque apunta a asegurar que la persona que está dentro del perfil se quede. Eso no es correcto. Bíblicamente hablando, no es correcto. Desde el punto de vista del Evangelio, tampoco es correcto. Ni Dios ni Jesús actuaron de esa manera. Versículo 4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es aquella que tiene una respuesta totalmente obvia. Y para creyentes que ya tenían cierto recorrido en la vida cristiana, esto definitivamente era una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? ¿No han hecho distinciones? ¿No se han hecho jueces con malos pensamientos? Sí, la respuesta es sí. Sí hemos hecho distinciones y sí nos hemos comportado como jueces con malos pensamientos.
Pero ¿por qué usa Santiago una pregunta retórica? Es una forma de acentuar qué es lo que está queriendo enseñar. Tratar diferente a ricos y pobres es contrario a Dios, es contrario al Evangelio. Dicen ustedes que me están escuchando, dice Santiago, ustedes que me están escuchando, dicen ser de Cristo, pero su trato a los demás lo contradice totalmente. Han venido a ser jueces con malos pensamientos, porque juzgan al prójimo sin tener el título de juez. Están usurpando una función. El único juez justo en cuestiones espirituales es Cristo. Entonces, tomar esa posición es un pecado. Estoy usurpando la posición que solo a Dios le corresponde. Y están juzgando prejuiciosamente, basados en puras apariencias. Y las apariencias que entran por los sentidos nos llevan a tomar decisiones de juicio equivocadas. Y si eso sucede con un mal pensamiento, se puede entender un mal propósito, es intencional, entonces estamos pecando a sabiendas. Jeremías 11:20 dice, pero tú, Dios poderoso, eres un juez justo. Tú conoces todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Nosotros podemos ver puras apariencias y juzgar basado en puras apariencias. Sin embargo, el que nos va a juzgar a todos, un día, Él va a ver pensamientos, intenciones y no apariencia. Es muy serio. Versículo 5 dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿Qué implica que les llame a hermanos? Es que ellos profesaban tener la misma fe que tenía Santiago, que tenían los apóstoles. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si realmente estos que estaban profesando eran salvos, tenían ellos y Santiago el mismo Padre Celestial. Todos compartían el mismo Espíritu Santo. Compartían un mismo propósito y un mismo destino. Y pertenecían al mismo cuerpo de Cristo, la iglesia. Todos. Entonces, está hablando el autor entre personas que aparentemente ya son de Cristo. Y les llama amados. Escuchen. Y este escuchen es un imperativo. Es una exhortación. Los amo y me duele ver lo que hacen. Y que lo hacen a sabiendas. Y en una forma intencional. Presten mucha atención. Presten mucha atención. Lo que están haciendo no está bien. Recuerden que con lo que ya saben de la vida cristiana y del Evangelio, ustedes jamás van a poder apelar ignorancia delante del juez justo. No lo van a poder hacer. Entonces, deténganse. La siguiente es un versículo que se puede prestar a confusión si hay una mala interpretación. Porque muchas teologías, tomando textos como este que vamos a leer ahorita, han diseñado posiciones políticas para la iglesia cristiana. Incluso han promovido la guerra, la lucha de clases, basándose en versículos como este, porque no los entienden, no lo interpretan bien. Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Como que Dios tuviera como favoritos y únicos escogidos para salvación a los pobres. Y esa es una mala interpretación. El énfasis de este versículo está en que Dios no excluye ni discrimina al pobre, como sí lo están haciendo los destinatarios de esta carta. Ustedes discriminan, dense cuenta, Dios no lo está haciendo así. No dice que Dios prefiera a los pobres, sino lo que está diciendo acá es que Dios no descarta a los pobres.
Dios sí los escogió. Junto con todos los demás, Dios también escogió al pobre, a todos por igual, para que todos por igual tuvieran la misma oportunidad de salvación. Dios se enfoca en las personas por lo que son y no por lo que tienen, por la apariencia, por el poder económico. El pobre es valioso para Dios, igual que el rico, igual que cualquier persona es valiosa para Dios. Pero, ¿cómo puede llegar una persona a ser rica si pone su fe y su confianza en Jesucristo? Pero tanto ricos como pobres, para ser salvos, deben creer. Aquí no hay favoritos. Todos, indistintamente, sea cual sea su posición social, si quieren salvación, deben creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Dice, ¿qué tipo de riqueza le va a dar? Y aquí no estamos diciendo que Dios no pueda dar riqueza material a quien Él quiera, lo puede hacer. La riqueza en sí misma no es algo malo tampoco, que es otra distorsión que hay. Debemos ser pobres, debemos hacer voto de pobreza para que Dios nos acepte. No es así. Los recursos que cada quien tiene los puede usar para el bien del reino, para hacerlos ricos en fe, herederos del reino de Dios. ¿Qué es lo que está hablando aquí Santiago? De una riqueza trascendente. Toda la riqueza material, propiedades, vehículos, ropa, lujos, oro, plata, se van a quedar. Cuando nosotros nos vayamos, muramos, todo eso se queda. Lo pueden meter en nuestra caja, pero de todos modos no nos acompaña. Pero cosas como las que está hablando Santiago son trascendentes y van más allá del momento en que cada uno de nosotros deje este mundo. Lucas 12:33 dice, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche, ni polía que destruya. Eso está en Lucas 12:33, en la Nueva Versión Internacional. Y es importante, miren, se dan cuenta, acá estamos poniendo textos de respaldo que vienen de varias versiones. Y la idea de poner varias versiones es que las diferentes versiones manejan sinónimos de la misma palabra. Y todo eso ayuda a que el concepto de un pasaje quede totalmente claro. Dios no excluye al pobre. Ese es el punto de Santiago. Dios no excluye al pobre como ustedes lo están haciendo. Pero, por otro lado, tampoco Dios justifica al pobre solo porque es pobre. Ya lo declara justificado. No es así. No está basada la justificación en nuestra condición social, ni por pobreza ni por riqueza, por ninguna de las dos. Juan 3:16 en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios amó tanto al mundo en general, a todos, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel. Quiere decir que la salvación, sin discriminación, potencialmente está disponible para toda la humanidad. Para todos, ricos, pobres, todos. Pero si queremos llegar a ser salvos, tenemos que creer, todos. La salvación no discrimina. Y el pobre, del lado de Dios, nunca fue, ni ha sido, ni será discriminado. Él, al igual que el resto de la humanidad, tendrá la misma oportunidad de creer o también la oportunidad de decidir no creer. Miremoslo de una manera gráfica. En el eje vertical, por ejemplo, pongamos lo material, lo temporal. Y ahí va desde el rango desde pobreza material hasta mucha riqueza material, temporal. ¿Cuál es el elemento, el indicador de en qué lugar me encuentro yo de esa banda? Es el dinero.
las posesiones. Esos son el indicador para saber dónde me debo ubicar. Pero miremos en el eje horizontal toda la riqueza espiritual y eterna. Igual hay un rango desde espiritualmente pobre, paupérrimo, hasta espiritualmente rico. De eso está hablando Santiago, de la riqueza espiritual reservada para todos por igual, sin discriminar al pobre. ¿Cuál es el elemento crítico para saber dónde estamos ubicados nosotros? Primero es el creer por fe. Y después, el grado de madurez que cada uno esté teniendo. Y eso definitivamente nos crea 4 cuadrantes. Miremos los 2 cuadrantes del lado izquierdo. Ahí están ricos y pobres, materialmente hablando. Pero en ambos casos no reconocen su pobreza espiritual. Están rebeldes en contra de la oportunidad de salvación que Dios les da. No reconocen su pobreza espiritual. Y por el otro lado, al lado derecho del creer por fe, que es el punto clave que separa a unos y a otros. Son ricos materialmente y pobres materialmente hablando y socialmente hablando. Pobres, pero en ambos casos, tanto el rico como el pobre, han reconocido su pobreza espiritual. ¿Qué es lo que significa eso? Que han reconocido que sea lo que sea que tengan, propiedades, títulos o absolutamente nada material, han reconocido que lo poco o lo mucho que tienen no los defiende delante de Dios, no los hace más aceptables para Dios. Lo material, han entendido que lo material no los va a justificar delante de Dios y tampoco los va a descartar. Pero ¿qué sí han hecho ellos? Creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, ellos están en una condición de salvación, mientras que los que no han reconocido su necesidad espiritual, su pobreza espiritual, y están en rebeldía, sean ricos o sean pobres, están en una condición lamentable de condenación eterna. Los ricos en este mundo, ricos materialmente hablando, son exaltados. Esa es la naturaleza del ser humano, exaltar al rico y marginar al pobre. Pero esa no es la forma ni es la perspectiva en que Dios aborda la necesidad humana. El versículo 6 dice, pero ustedes han despreciado al pobre. Ustedes han despreciado al pobre, cosa que ni Dios ha hecho. Ustedes sí lo están haciendo. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. Ustedes están haciendo exactamente lo opuesto a lo que deberían estar haciendo. Están dándole importancia a las cosas materiales, como que eso es algo relevante a los ojos de Dios. En Isaías 64, 6, este versículo es muy duro. Dice, estamos todos infectados, y aquí no se escapa nadie. Estamos todos infectados por el pecado, salvos y no salvos. Estamos infectados por el pecado y somos impuros. Nuestros actos de justicia no son más que, delante de Dios, no son más que trapos sucios. Trapos sucios, malolientes. Eso es nuestra justicia delante de Dios. No nos presenta delante de Dios como dignos, aunque tengamos muchas cosas. En cambio, miren lo que ustedes están haciendo, hasta es absurdo. Trabajando en términos de sentido común, es absurdo lo que están haciendo, porque el pobre no les hace ningún daño y lo ofenden y lo deshonran. El rico sí les causa un daño real y sin embargo lo alaban y lo quieren honrar. Es como que Santiago estuviera diciéndoles, ¿se dan cuenta de lo absurdo de lo que están haciendo? No deben hacerlo así. Dios no quiere que ustedes lo hagan así. El versículo 7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Los ricos
basados en su riqueza y en su poder. Muchos de ellos blasfeman a Dios porque dicen, yo no necesito a Dios, yo no necesito nada de eso, yo solo puedo, hasta el momento solo lo he hecho y solo voy a terminar mi vida y no necesito de Dios. Blasfemando de la oportunidad que Dios está dándoles mientras ellos tienen vida, de tomar una decisión trascendente. El nombre de Cristo es pisoteado por muchos de ellos. Y acá yo quiero acentuar, no hay que generalizar, porque entonces vamos a empezar a hacer discriminación en el otro sentido. Y hay muchos creyentes que hacen discriminación al creyente rico. ¿Por qué? Porque es rico. Porque es rico, Dios no lo mira con gracia porque es un rico. Dios mira con gracia al pobre, interpretando incorrectamente textos como estos que estamos viendo. La forma en que ustedes están actuando deshonra a Dios. Es claro que ustedes están persiguiendo tener el favor de ese rico, que se quede en su congregación, y buscan que el pobre, con ese trato áspero, se vaya. Por favor, en Cristo ustedes fueron llamados a ser diferentes, a ser mejores que eso. No sigan la lógica malvada de la avaricia de este mundo. No la sigan. Santiago 4:4 dice, ¿pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Y ese es un texto que vamos a ver más adelante en este estudio de autoexamen de madurez espiritual. Hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios. Y acá tampoco, y es un anticipo de lo que veremos más adelante, tampoco se trata de pelearse con los que no conocen a Cristo. Eso no dice acá. Aquí significa que estamos queriendo volvernos amigos de las cosas malas que el mundo hace, del sistema que el mundo maneja, del sistema que gobierna al mundo. Queremos hacernos amigos de esa escala de valores. Eso sí es pecado. Pero nosotros debemos amar al pecador como Cristo amó al pecador. ¿Y dónde está el pecador que no conoce a Dios? Está en el mundo todavía. Ahí donde nosotros mismos estábamos, hasta que alguien nos habló, hasta que alguien nos guió a los pies del Señor. Versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Si es que cumplen, si de verdad la cumplen, porque lo que están haciendo ahorita no es cumplimiento de esa ley real. ¿Cuál es esa ley real o ley regia? O la ley que está por encima de todas las demás leyes. Es ese mandamiento que estaba en el Antiguo Testamento y fue ratificado y enseñado por Cristo. Ese mandamiento viene directamente del corazón de Dios. Y esa ley resume en pocas palabras la voluntad de Dios. Todo el contenido de la Biblia está en esas pocas palabras. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El autor de esa ley regia es Dios. Y Dios mismo está pidiendo que se le dé igual jerarquía, igual nivel a el amor que le expresamos a Él con el amor que le expresamos a los demás seres humanos que son nuestro prójimo. Al mismo nivel. Dios está pidiendo eso. Que hagamos el amor hacia Él y el amor hacia el prójimo del mismo tipo y del mismo nivel. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros cuando decimos es que yo amo a Dios y quiero alabar a Dios y cantarle a Dios, pero estoy peleando con los demás, peleando con mis hermanos, peleando con la gente que vive cerca de mí en la casa, en el trabajo, en los estudios. Si estoy peleando con los demás, si discrimino a los demás, trato áspero a los demás, no puede ser verdad que esté queriendo amar a Dios. No es verdad.
Pero si muestras favoritismo, cometes pecado. Cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Discriminando, creen que cumplirán la ley del amor de Cristo, expresada en el Antiguo Testamento y ratificada por Él en el Nuevo Testamento. No, definitivamente no. Porque lo que están haciendo ustedes los lleva a cometer pecado y los hace culpables y transgresores. Ese tipo de amor interesado no le interesa a Dios. Así sea la estrategia de nuestra congregación, si nos lleva a tener favoritismos y a despreciar a otros, eso no le agrada a Dios. Punto. Nos guste o no nos guste, tendríamos que cambiar la estrategia de nuestra congregación si está llevando sistemáticamente a los hermanos a discriminar, a marginar y a tratar en una forma áspera al que no califica dentro del perfil de nuestra congregación. Ese tipo de amor es un amor que busca con avaricia y con ansiedad riqueza y poder. Riqueza de parte del rico, que ofrende a nuestra iglesia, que nos ayude en los proyectos de nuestra iglesia. Y poder a través del rico. ¿Por qué? Porque a través de su círculo de relación podemos llegar a lugares donde desearíamos tener acceso. Miren que dice 1 Juan. Y esto lo escribe un discípulo que estuvo durante el tiempo que Jesús estuvo predicando. El apóstol Juan. Nosotros amamos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento. Amen a Dios y ámense unos a otros. Miren, esta es traducción en lenguaje actual. ¿Se dan cuenta? La forma de presentar el texto hace que ninguno de nosotros pueda decir, no entendí qué es lo que quiere decir Juan. Queda absolutamente claro. Por eso yo digo, no podemos apelar después de esto ignorancia cuando discriminemos intencionalmente a alguien. Versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Guardar toda la ley. Santiago está haciendo aquí una exageración, una hipérbole. Nadie jamás pudo guardar toda la ley. Si hubiera guardado toda la ley, se hubiera justificado por la ley, pero nadie por la ley pudo llegar a ser justificado. Y eso lo enseña el Nuevo Testamento. Todos los que creyeron en el Antiguo Testamento no fue por cumplir la ley que fueron justificados, fue por fe. Eso Hebreos se encarga de decirnos. Por fe. Y dice varios personajes del Antiguo Testamento. Fue por fe que ellos fueron aceptados por Dios. Fueron hechos amigos de Dios. Pero fue por fe, no por cumplir la ley. La ley no eran solo 10 mandamientos como a veces pensamos. Son 613 mandamientos en total. Que podemos sí agruparlos en estos 10 grandes mandamientos. Pero hay en detalle 613 mandamientos. Entonces lo que está diciendo Santiago, y lo entendían muy bien los judíos que le estaban escuchando, era, podemos cumplir 612 mandamientos, o sea, 613 menos 1, pero fallamos en uno solo, fallamos en todo. No traten de justificarse ustedes por medio de la ley. Este detalle pequeño que ustedes piensan que es pequeño, desde el punto de vista de Dios es el centro de todo. El amor es el punto central y el tema central de toda la Biblia. Así que no podemos agradar a Dios fallando en el amor al prójimo. Pero si sabemos también que para los seres humanos es imposible fallar por nuestras fuerzas, entonces, ¿qué opción tenemos de hacer lo que le agrada a Dios? Tenemos el Espíritu Santo. Si somos salvos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces, nosotros podemos
Y debemos permitirle al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas y entonces dar fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Obrando en nuestras vidas, transformando nuestras vidas, es el amor. El amor es el fruto. Por eso habla en singular. El fruto del Espíritu es amor. Y todo lo demás que viene después de amor son aspectos de este amor. Gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la paciencia, todos son aspectos del fruto, que es el amor. Versículo 11, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Aquí está usando incluso un ejemplo que también Jesús usó para fijar un nuevo estándar. Y el que dijo, en este caso, muchos judíos decían la ley de Moisés. Moisés nos dijo tal cosa. Pero realmente fue Dios el que escribió por medio de Moisés todos estos mandamientos. El autor final de toda la ley del Evangelio es Dios. El mismo Moisés reconoce esto al decir, además les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de ¿quién? De Dios, no son mías, son de Dios. Eso está en Éxodo 18:16. Y también dijo, no mates. Los salvos, estos salvos a los que Santiago les habla, y muchos creyentes hoy se han vuelto legalistas. Ellos se querían autojustificar por la ley. Entonces Santiago les está diciendo, de acuerdo, quieren justificarse por la ley, recuérdense, para justificarnos con la ley, o es todo o es nada. Todo o nada. No podemos violar un mandamiento y aún así pretender ser justificados por la ley. No podemos. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y ahí está Santiago recordando ese nuevo estándar que Cristo puso para interpretar la ley. Jesús sentó nuevas bases. Antes los judíos podían decir, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie, he cumplido ya esos 2 mandamientos. Pero Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y ahí está hablando Jesús de lo que escribió Moisés inspirado por Dios respecto a los 10 mandamientos, no mates. Pero yo les digo, y esta es una forma más alta, más elevada de interpretación, pero yo les digo, todo aquel que se enoje con su hermano, ¿qué ha hecho? Ha hecho lo mismo que matar. Todo aquel que cree que no ha adulterado, pero ha visto a una mujer con el deseo de tener una relación de intimidad con ella, ya cometió adulterio. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús. Entonces Jesús subió la barda. Por eso es que decimos, es imposible que por nuestras fuerzas podamos cumplir los estándares de Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos. Jesús lo dijo claramente, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y, mismo nivel, ya lo dijimos, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y Jesús lo amarró diciendo, toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos 2 mandamientos. Incumple uno, incumpliste la Biblia. Versículo 12, así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Que su vida se fundamente en lo que Jesús enseñó. Que sus acciones y sus palabras se basen en lo que Jesús enseñó. Que seamos consistentes entre lo que practicamos y lo que enseñamos. Porque esa inconsistencia es la que causa tanto daño. Y recuerden, han de ser juzgados por la ley de la libertad. Un día rendiremos cuentas como miembros todos del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de los salvos. 2 Corintios 5:10 dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, de acuerdo con lo que hizo,
sea bueno o sea malo. Ahí está hablando de nuestra vida ya como creyentes. Si yo ya como creyente sigo en un trajín interminable de afán por lo material y no hago nada de ese mandato que Cristo nos puso, de hablarle a los que no saben del Evangelio, yo estoy desperdiciando talentos y recursos que un día voy a tener que enfrentar a ese juez y dar cuenta de qué hice. No es para perder salvación, pero sí va a haber galardones para quienes aprovechen su vida haciendo eso, sin dejar de hacer lo otro, pero dándole prioridad a cumplir con la misión que Cristo nos da. Finalmente dice el versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios no solo es amor, Dios también es justo, es omnisciente y sabe todo, aunque yo no lo evidencie hacia los demás. El salvo, que es carnal, puede y debe esperar consecuencias de sus actos, ya sea en esta vida o delante de Dios ya después de muerto. Hay consecuencias para una vida de carnalidad y haciendo salvos. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La misericordia triunfa sobre el juicio. Quien es misericordioso, quien hace la voluntad de Dios, no teme comparecer delante del juez justo. No teme consecuencias aquí, ni teme consecuencias después de muerto en el tribunal de Cristo. No teme, ¿por qué? Ha obrado con justicia. Ha hecho la voluntad de Dios. Ya vimos que el tema general de la carta es, si dices que eres salvo, entonces demuéstralo con tus hechos. Y el tema de esta sección es, trato con amor y respeto a todos por igual, sin discriminar a nadie. Y ahí tendremos que responder, sí. Y si es un honesto, sí, qué bueno, gracias a Dios, sigue adelante. Pero si tu respuesta es no, yo sí he discriminado, entonces debes pedirle sabiduría a Dios para entender que la ley del amor no es selectiva, ni actúa con favoritismo. Pídele a Dios de su amor, amor ágape que solo Él te puede dar. Nadie más lo puede hacer. ¿Qué concluimos para terminar entonces? Jesucristo es el Mesías prometido. Él es el Verbo hecho carne. Él es Dios. Y sin embargo, Jesús, con toda su perfección y grandeza, nunca discriminó a nadie. Jamás actuó de esa manera. Nosotros, por el contrario, somos criaturas con tantos defectos y aún así nos ponemos en una posición pretenciosa de grandeza, usurpando la función del juez, como si fuéramos nosotros omniscientes y supiéramos todo. Dictaminamos quién sí merece nuestro amor y quién no lo merece. Imagínense. Que eso lo haga un incrédulo, pues podría entenderse, porque él no tiene luz, aunque tampoco se justifica, pero se podría entender. Pero hacerlo, siendo ya redimidos por el amor y la sangre de Cristo, eso es totalmente un acto de ingratitud, similar al acto de ingratitud que tuvo el deudor que fue perdonado por su Señor, teniendo una deuda tan grande y él no supo perdonar una deuda pequeñita que tenía su consiervo con él. Si decimos que ya somos salvos, no debemos discriminar a nadie. Y si hemos discriminado, este es el momento de cambiar. No lo pospongamos. Empecemos a hacerlo ya. Dejemos de discriminar. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú, por medio de estas palabras fuertes, nos estás hablando a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a cambiar lo que ya sabemos después de escuchar esto, que tenemos que cambiar y tenemos que hacerlo ya. Ayúdanos, Señor, que con tu Espíritu Santo tengamos el poder para lograr hacer los cambios que necesitamos hacerlo y para perseverar en una vida que te agrade a ti. Señor, te damos gracias por lo que escribió Santiago en este inicio del capítulo 2 y oramos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.